Recordemos Esmirna. Esmirna, estamos estudiando la carta que fue enviada a Esmirna. Esa es la actual Esmirna. De las siete ciudades que existían en ese entonces, Esmirna es la única que no dejó de ser habitada. Constantemente ha sido habitada. Actualmente no se llama Esmirna, se llama Esmir, está en Anatolia, Turquía, y en ese entonces tenía más o menos 250,000 habitantes. Es de las 7 cartas la única que aún existe habitada. Hay muchas otras, pero de las 7 ciudades que se mencionan. Y en Esmirna, que era dominada por los romanos, fue donde se inicia el culto a César, al César. ¿Se acuerdan? El César en algún momento se elevó a divinidad. Y de las ciudades conquistadas, Esmirna fue la primera, de las primeras que dijeron, no la única, pero las primeras que dijeron, oiga, pues había culto a Escolapio, había templos a Zeus, había un montón de templos, y dijeron, hagamos un templo para el César, para el emperador. Y ahí se inicia. Y una vez al año quemaban incienso y toda la población iba y gritaba en adoración, César es el Señor, César es el Señor. Cuando los cristianos llegan a Esmirna, llegan a esa parte, y los cristianos pues dicen, no, es que nosotros hemos reconocido por la evidencia histórica que Jesucristo es el Mesías, Jesús es el Señor. Entonces, cuando el pueblo estaba gritando, César es el Señor, César es el Señor, el pueblo cristiano decía, no es César, yo no puedo decir eso, porque no es el Señor, no es una divinidad, Jesús es el Señor. Y empieza una persecución, empieza un conflicto interno, porque no rendían culto al César. Y los paisanos de los cristianos judíos delatan a los judíos que son cristianos, que son seguidores de Jesús, y empieza una persecución. El obispo de Esmirna es martirizado, es puesto en una hoguera. La semana pasada dijimos un extracto de lo que él dice. Hoy veremos otra parte de lo que él dice. Continuaremos con la segunda parte. En la primera parte de la carta vimos que el pueblo era perseguido. Empezamos la segunda parte y hoy terminamos el estudio de Esmirna. Pero antes de leer la palabra vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias por la palabra. Gracias porque este documento histórico ha trascendido la historia con un propósito. El día de hoy sigue hablándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, que podamos ser sensibles a tu voz y cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Punto. O sea, si nos dijeran esto a nosotros, ¿cómo nos caería? No tengas miedo por lo que estás a punto de sufrir. No, yo ni tenía miedo, pero ahora que me dices que no tenga miedo, ya me dio miedo. ¿Para qué me dices? No, yo ni sabía, pero ahora que me avisas que voy a sufrir y me dices que no tenga miedo, ya tengo miedo. No es una carta que empiece o que continúe de una manera ligera. Es una carta que esclarece muchas cosas, pero es una carta que nos está confrontando, nos está explicando una realidad. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Entonces, retomando la carta a Esmirna, ¿qué quiere decir? ¿Alguien recuerda? Mirra. Esmirna quiere decir mirra. Es una esencia, un aceite usado en los velorios, en los entierros, en los cuerpos, por su olor dulce. Dice, no temas. ¿Qué nos está diciendo la palabra? O sea, no nos está ocultando. El capitán de tu alma no te oculta la realidad de la vida. No te está diciendo, ahora que eres mi seguidor, no tendrás ninguna enfermedad, ningún sufrimiento. No te está diciendo eso. No te está diciendo, ahora que eres cristiano, eres inmune al dolor. No te está diciendo eso. Te está diciendo, no, eres cristiano, pero el cristianismo o en mi evangelio es para la eternidad. Pero en este mundo, no temas. Vas a sufrir. Y agrega, y si estás sufriendo por mi causa, Él te agrega algo más. Él tiene el control. Vas a sufrir, pero no se sale de mi soberanía. Habrá dolor. ¿Y a poco no, iglesia, los que tenemos ya años en el caminar en Cristo, a poco no es verdad que el cristiano sufre? En estos días, lunes o martes, yo experimenté algo que no había experimentado, o cuando menos no con su intensidad.
la depresión, ansiedad. Y yo, más, pues ahora dijera don Ramón, ¿qué pasó? Pero, y si a ti en alguna ocasión te dicen, ven a Cristo y tus problemas desaparecerán, te van a defraudar. Porque la realidad del Evangelio, o si alguna vez te dicen, no, es que tú tienes que creer en Cristo y nada te va a pasar, tú todo siempre para adelante y tú vivirás y aquí chiquitimón a la bim bomba. La realidad no es así. La realidad del cristianismo no es así. Y aquí el capitán de tu alma te dice, no temas porque vas a sufrir. Vas a sufrir. Habrá crisis, habrá problemas, habrá conflictos. El mismo apóstol Juan, el mismo Jesús le dijo al apóstol Juan 60 años atrás de cuando se escribió esta carta. Juan 16:33 dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, por fin. O sea, me estás diciendo que voy a tener pruebas y tristezas, pero que esté animado. ¿Cómo? Porque hay algo más. Yo he vencido al mundo. Hay algo que va a trascender. Nuestra vida no se circunscribe a este espacio de tiempo entre el nacimiento y la muerte. Hay algo más. Los cristianos en Esmirna tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque los están denunciando a la autoridad y los están asesinando. No es para menos. Lo que está en riesgo es su vida. Viven en mirra que ocupan en los entierros y los romanos quieren untarle mirra a ellos, a sus cadáveres. Entonces, escucha, si hay algo que te atemoriza, esta carta es para ti. Si temes el dictamen de un juzgado, esta carta es para ti. Si temes el diagnóstico de un médico, esta carta es para ti. Si el futuro para ti es incierto, el trabajo, el negocio, si el futuro para ti es desconcertante, esta carta es para ti. No temas, pero van a haber momentos difíciles. No temas, pero el negocio quizá quiebre. ¿Pero qué no se supone que si estoy contigo el negocio no quiebra? No, la realidad es que en este mundo tendrás aflicción. Claro que oramos y clamamos porque Dios tiene todo el poder para levantar a los muertos, para renacer un negocio, para restaurar una relación. Él tiene todo el poder, pero está obligado a hacerlo. Si estuviera obligado, entonces no nos diría no temas porque vas a sufrir. Nos diría no temas, va a durar 2 meses y después mira te vas a sacar la lotería. No temas y en 1 semana vas a sanar de esa enfermedad. Pero nos dice no temas de lo que estás a punto de sufrir. Y además, si eres tratado injustamente por causa del Evangelio, no temas. Si tu familia se burla de ti porque eres cristiano, o te trata injustamente, o te desprecian, o te ven raro por ser cristiano, esta carta es para ti. Mateo 5, 10 y 12, al 12 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. La persecución ha sido una constante en la vida del cristiano. Y actualmente al cristiano, lo he dicho, se le acusa de ser intolerante cuando muchas veces se es intolerante con el cristiano. Rechazan al cristiano por sus creencias, por sus valores, por su ética. Ahora, no porque seamos mejores, sino porque aún en nuestra imperfección reconocemos que nos hemos quedado cortos, que hemos fallado. Cuando nos dicen, bueno, ¿y tú por qué eres así como que, sí, mucha moral, pero tú también fallas? Sí, pero yo reconozco que fallo. ¿La alternativa cuál sería? La alternativa sería, bueno, yo como miento mucho y no puedo dejar de mentir, pues ya voy a dedicarme a mentir. No, reconozco, he mentido y fallo. Bueno, yo como de vez en cuando me enojo y lucho con este enojo, pues ahora mejor me voy a dejar ir como gordo en tobogán total. Voy a enojarme y ni se me pongan porque... No, reconocemos, el cristiano reconoce, no lo hacemos con orgullo, nos da vergüenza, pero reconocemos que fallamos, reconocemos que somos imperfectos y continuamos en esa lucha. No temas.
En ese momento, en ese tiempo, estar en la cárcel era prácticamente ser condenado a muerte. Cuando a los cristianos los metían en la cárcel para esperar el juicio, la mayoría de las veces era a ser asesinado. El diablo, dice 2:10, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. El ataque es real. Y detrás de ese ataque hay un ser de maldad. Satanás, dice la Escritura, fue creado como un siervo de Dios, como un ángel de luz. Ahora, si tú quieres leer un poquito de cómo es el carácter, puedes leer en Isaías 14 o Ezequiel 28, que hablan de un rey, el rey de Tiro, que la mayoría de los estudiosos han asociado que realmente por alguna forma de parafrasear o de explicar cómo es Tiro, realmente está hablando de alguien más. Se refiere a Satanás. Como el orgullo se identifica con el orgullo espiritual y con la caída de Satanás. Ahora, la Biblia dice todas las cosas ayudan para bien. En griego hay algo muy interesante. La palabra prueba tiene dos formas de decirse. Y en la Biblia, cuando dice que Satanás te prueba, es una palabra en especial, peirosmos. Cuando dice que Dios te prueba, ahí es otra palabra, es dokimos. Entonces, ¿qué nos explica Nos explica esto. Cuando Satanás te prueba, es para destrucción. Mete un problema familiar, quiere destruir tu familia. Hay una crisis financiera, es para destruirte y que ocupe recursos ilícitos. Cuando hay una enfermedad, es para literalmente matarte. Pero cuando tú le llevas esa prueba a Dios, Dios la convierte en dokimos. Y dokimos es prueba, pero que es una prueba para fortalecerte. Como cuando estás en el gym y te dicen, otra más. Es una prueba, ¿no? Y ya te arde el músculo, ya quieres llorar. Pero es para fortalecerse. Esa es la prueba que Dios. Satanás dice peirosmos y Dios dice dokimos. Cuando yo digo tangananica, él dice tangananá. ¿Se acuerdan? Ya se me olvidó cómo se llama. 31 minutos. Cuando Satanás quiere destruirte, Dios quiere fortalecerte. Toda prueba tiene la posibilidad de destruirte, pero si la llevas a Dios, toda prueba, independientemente del resultado, saldrás fortalecido. Y en ese tiempo, Satanás usó a los propios judíos para atacar a los cristianos. Ellos, los judíos, ejecutaron lo que de origen venía de Satanás. Por eso la Biblia dice en Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tú como cristiano no debes ignorar que la lucha real es una lucha espiritual. Por eso la importancia de un devocional, porque con ello fortaleces tu espíritu. El cuerpo puede que se debilite, pero tu espíritu está más fuerte, porque hay una guerra espiritual. Y el cristiano debe estar plenamente consciente de ello. En esa época, la posibilidad de ser encarcelado y ser condenado a muerte era real. Y ese temor que debía despertar en ellos, una dependencia mayor en Dios. Así como lo debe hacer ahora en nuestros tiempos. Mira, si tú tienes una crisis, ¿en qué momentos tú te verás con mayor claridad la realidad de tu necesidad de Dios? ¿En qué momentos? En los momentos que ya no hay nada más que puedas hacer para solucionar. Cuando el médico te dice que ya no hay posibilidades, cuando el negocio, cuando ya nadie te dice que te puede ayudar, entonces la mayoría de la gente dice, Señor, ayúdame. Y es ahí donde fortaleces tu relación y tu dependencia con Dios. La crisis en ese momento en Esmirna era real. Había persecución, había muerte. ¿Qué hacen los cristianos? O niego a Dios, o niego a mi Salvador y me voy con la corriente, o permanezco fiel a pesar del sufrimiento, pero me mantengo firme en mi Señor. Sufrirán, dice 2:10, sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel
incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. La profecía tiene características muy peculiares. La profecía puede darse su cumplimiento en un periodo y seguir vigente para volverse a cumplir en un periodo futuro. La mayoría de la persecución romana se daba segmentada por áreas. Fue del año 100 al año 312 después de Cristo. Pero los últimos 10 años hubo una persecución en todo el imperio, del año 302 al año 312. No temas, habrá sufrimiento. Y el sufrimiento en el ser humano ha levantado preguntas y desconcierta a los cristianos. ¿Por qué los santos deben sufrir? ¿Por qué sufre el justo?, dijo David. Y la Biblia da varias razones, buscando en la palabra, nos da varias razones. Las vamos a ver brevemente, apúntales o toma screenshot o las ves después y las analizas tu vida o tu sufrimiento a la luz de estos puntos. ¿Por qué sufren los cristianos? Primero, para disciplina. Cuando el sufrimiento no es producto de un error, de un pecado, de algo, cuando estás bien y de repente el sufrimiento puede ser para disciplina. Si tienes una vida indisciplinada, si tienes una vida disipada, necesitas, y la disciplina cuesta. La disciplina duele, ¿no es cierto? Los que somos padres y hemos disciplinado a los hijos, duele la disciplina. El primer punto, ¿por qué sufre el cristiano? Puede ser para disciplina. El segundo punto, para prevenirte de algo. Para prevenirte de algo. Si tu hijo pequeño sale corriendo por la calle y tú ves que va corriendo por la banqueta, que va corriendo hacia el flujo vehicular, corres y lo agarras de donde puedas, ¿no es cierto? Del cabello, de las greñas, del brazo, lo jalas y le duele y dices, ¡ay! Pero ¿de qué lo libraste? De un sufrimiento mayor, de un atropellamiento. Muchas veces el sufrimiento en nuestra vida es para prevenirnos de algo. Empieza la bendición, empieza la abundancia y te vas como gordo en tobogán y te sientes aquí el Juan Camaney y te sientes que yo me las puedo todas, a mí no necesito nada y de repente, boom, viene una crisis, viene un sufrimiento, porque si seguías en esa tendencia ibas a terminar mal. Es para prevenirte de algo. Otras ocasiones el sufrimiento es para aprender obediencia. Como dijera aquel profeta, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Si oras a Dios, Señor, ahora sí me bendices, ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y te bendice, y ya tienes la bendición y te vuelves a desviar, otra vez. Empezamos de cero una vez más la lección. Muchas veces el sufrimiento es para aprender obediencia. Y la otra es para procurar un mejor testimonio para Cristo. ¿Recuerdan cuando se enfermó Lázaro? María, Marta mandan un mensajero para Jesús y le dicen, tu amigo querido, tu amigo, ni siquiera dan el nombre, aprecia a Lázaro, tu amigo querido está enfermo. Y Jesús, palabra más, palabra menos, dice, no vamos a ir, aguántense, porque esta enfermedad es para gloria de Dios. Y ahí Jesús crea un nuevo catálogo. Hay sufrimientos cuyo único propósito es glorificar a Dios, independientemente del resultado. No sé si me explico. Muchos sufrimientos, algunos sufrimientos, son para dar gloria a Dios, aunque no se entienda por qué. ¿Por qué sufre el humano? Estos 4 puntos pueden explicar por qué hay algún sufrimiento. Continúa 2:10. Y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Al mencionar 10 días, nos está diciendo algo importante. ¿Qué nos está diciendo? El sufrimiento que vas a experimentar tiene fecha de caducidad. Tiene una duración. Tiene un periodo. Por eso Moisés en el Salmo 91 dice, Señor, enséñame a contar bien nuestros días. De tal manera que vivamos sabiamente. Nuestros días están contados por Dios. El tiempo del sufrimiento en este mundo tiene un tiempo limitado, tiene un plazo, tiene una terminación. Muchos creyentes en Esmirna en los años siguientes sufrieron el martirio y murieron.
Y al referirme temporal, no necesariamente quiere decir que va a haber un sufrimiento por 3 meses. Quizás sea un sufrimiento hasta que tú dejes este mundo, hasta que dejemos este mundo. Pero ahí va a terminar el sufrimiento. Pero nuestra vida no termina ahí, porque el Espíritu es eterno. Entonces, a partir de ahí, y si estás en el Señor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Quizá en este mundo sí, pero es temporal, pero nuestro espíritu es eterno. Entonces lo que está diciendo el Espíritu es, el sufrimiento no es para siempre. En la vida de Esmirna, la población había sido fiel primero a los griegos, después a los romanos, y ahora Jesucristo, el Espíritu, le dice a la iglesia, ahora sean fieles a mí, incluso si les cuesta la vida. Y antes de que tú tuvieras un reencuentro o un nacimiento en Cristo, ¿a qué le eras fiel? A algo le eras fiel. Antes, cada fin de semana, de forma religiosa, quizá ibas al antro, al bar, o de forma religiosa, cada lunes ibas a tu expendio de revistas favorito y comprabas el TV Notas y te ibas a las últimas hojas de TV Notas. El horóscopo. ¿A qué le eras fiel antes de conocer? A las limpias, o a tu ira, a tu orgullo, a la soberbia, o a tus peregrinaciones. ¿A qué le eras fiel? Y el Espíritu le dice, ahora debes ser fiel a Dios. Deja todo el pasado atrás y sé fiel a Dios en todas las áreas de tu vida. Esmirna tenía una población aproximada de 250,000 habitantes. Había muchos judíos cristianos. Vivieron 2 persecuciones muy fuertes. En la primera persecución murieron martirizados 1,500 cristianos. O sea, el peligro de muerte era real. Imagínate una persecución. En la China comunista hubo persecución. En algunos países del Medio Oriente aún hay persecución para los cristianos y los ejecutan. Imagínate una congregación de 100 personas que nos reunimos en lo oculto y después escuchamos que dicen, murieron 20, mataron a 20 cristianos. ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos reuniendo? ¿Vendrías? Ahorita dirías, no, mejor por Face, ¿para qué arriesgar? ¿No? Estamos tranquilos, perfil bajo. En la segunda persecución mueren 800. ¿Qué harías? De los 100 que me quedaban, nada más me quedan 40. ¿Qué hacemos? La pandemia está pareja. ¿Qué hacemos? ¿Reniego de Dios y me enojo con Él? La diabetes, el cáncer, son enfermedades crónico-degenerativos, los accidentes. El sufrimiento es real, ¿no es cierto? Pero nadie nos prometió que en esta vida, bajo este sol, estaríamos bien. Nadie. Cuando menos no el Dios de la Biblia, ni el cristianismo histórico. El sufrimiento, la carta a Esmirna es vigente, es real. Si como cristiano en alguna ocasión llega el sufrimiento a tu casa, llega el sufrimiento a tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a negar de Dios y vas a decir, yo te buscaba, Señor, para que me curaras, pero si igual mi familia está sufriendo, mejor me voy a Catemaco, allá sí me hacen una buena limpia y ahí sí, ahí vas a ver que de verdad? ¿Sí? ¿O vas a permanecer fiel aún a pesar del sufrimiento? Es el llamado del Espíritu a la iglesia de Esmirna. Permanecer fiel quiere decir confiar en Dios aún a pesar de la circunstancia. Y Esmirna pudo permanecer fiel por lo que le faltó a Éfeso. ¿Cuál fue el diagnóstico de Éfeso? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la queja contra Éfeso? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Uno. Has perdido. Uno por uno, porque tanta voz me revuelve. A ver, ¿cómo? Has perdido tu primer amor. Si Éfeso perdió su primer amor, Esmirna es la iglesia que soporta el sufrimiento y permanece fiel precisamente por ese primer amor. Y esto lo podemos entender, ¿a poco no? En tu
en tu primer amor, en tu enamoramiento inicial, soportabas todo. Te gritaba en la calle, él o ella, y ay, pero se ve tan linda cuando se enoja. Ay, y ahora, hijos de no, sáquenle el chamuco. Ay, mi esposo se ve tan lindo cuando me cela, ay, porque me ¿Ah? En el primer amor soportas todo, ¿no es cierto? Cómelo tú, no, cómelo tú, yo ya me llené, ni has comido nada, no, pero dale, cómete tú mis 10 tacos, no importa. Si Éfeso abandonó su primer amor, Esmirna soporta el sufrimiento precisamente por su primer amor a Dios. 2:10 termina, y permaneces fiel, te daré la corona de la vida. Una vez más, en la escritura el fraseo es importante, porque no dice les daré, se les darán, recibirán. ¿Qué dice? Te daré. ¿Quién está hablando? Cristo. O sea, en el momento que cerramos los ojos en este mundo y los abrimos para la eternidad, el rostro que verás ahí es el rostro de tu Señor, que te dirá, bien buen siervo fiel, yo te daré la corona de la vida. Tendrás la recompensa de la misma mano de Cristo. La Biblia habla de una segunda muerte. Y la segunda muerte es increíblemente peor que la primera. La segunda muerte espiritual es infinitamente peor en su agonía y porque es eterna. La semana pasada leí una frase del discurso del obispo de Esmirna, Policarpo, cuando estaba a punto de ser quemado en la hoguera. Otra parte de su discurso dice esto, cuando el procónsul estaba insistiendo que él negara a Jesús y adorara al César. Policarpo dijo, puesto que estás insistiendo inútilmente que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que ¿qué? Soy cristiano. Soy cristiano. Dos palabras que necesitamos repetir constantemente. Oye, ¿tú eres cristiano? Pues, simpatizo, me gusta, voy a una iglesia. No, pero ¿a poco tú crees en este Jesús? Y bueno, me gustan sus enseñanzas. Policarpo dice, ¿quieres que niegue a mi Jesús y me amenazas? Yo soy cristiano. El procónsul le contesta, tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Policarpo se ríe. Puesto que desprecias las fieras, si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. A lo que Policarpo responde, tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un poco se apaga. ¿Pero qué implicación tiene? Me muero. Tú me amenazas con un fuego que quema por 1 hora y después de un poco se apaga, pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Pero, ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Y prenden la hoguera y Policarpo muere quemado. La tradición dice que al quemarse se surgió un aroma, un perfume agradable del cuerpo de Policarpo. Puedes y estás dispuesto a dar testimonio de Dios aunque te cueste el trabajo. Córreme, yo soy cristiano. Mi futuro no depende de ti. ¿Estás dispuesto a dar testimonio de Cristo, a dar testimonio de Dios? Aunque te cueste que te deshereden de la familia. Podrás dar testimonio y decir, yo soy cristiano. Apocalipsis 2:11 dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores, ¿no qué? No sufrirán daño. ¿De cuál? La segunda muerte. ¿De cuál sí sufrirán daño? De la primera muerte. Todo el que tenga oídos
nos indica que si bien la carta va dirigida a Esmirna, en realidad es una carta para todo cristiano. Y lo que nos dice es, el vencedor no será afectado por la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física, el fallecimiento físico. La segunda muerte, ¿cuál es? Quedar separado de Dios por la eternidad. Ahora, todos vamos a morir. Lamento darles esta información, por si no la sabía. El 100% vamos a morir. Algunos por enfermedad. Algunos por vejez. Algunos por accidentes. Todos desearíamos morir a los, ¿qué? 110 años, pero fuertes. Y al dormirnos y ya no despertar, ¿no? Todos desearíamos morir haciendo lo que le apasiona. Al jugador de fútbol quizá desearía morir jugando fútbol, al que le gusta cocinar, quizá, ¿no? Ay. Ahora, a lo que voy es a esto. Y a lo que el Espíritu nos está llevando es, somos destinados para la eternidad. Y por un poco de tiempo va a haber sufrimiento. Quizá algunos mueran por cáncer, cristianos. Quizá algún cristiano muera en un accidente trágico. Quizá algún cristiano muera apaciblemente mientras duerme. Y no es que fuera mejor cristiano o peor cristiano. Es porque la vida es así, porque no estamos destinados para este tiempo, porque este tiempo es corto, es temporal, 80, 90, 100 años, pero en el momento en que tú cierras tus ojos y has tenido un encuentro con Cristo y lo has aceptado como tu Salvador, tu verdadera vida espiritual empieza en Él. Y dice la palabra que ahí con Él no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Ahí, pero mientras estemos aquí, moriremos de diferentes maneras. Algunos a los 90, algunos a los 60, algunos a los 40, algunos a los 20, algunos a los 10, algunos de meses y algunos en el vientre. Porque no fuimos destinados para este mundo aquí. Y la carta le da esperanza a Esmirna. Porque nadie que ha nacido de nuevo será separado de su Salvador. Ninguno que ha nacido de nuevo padecerá la segunda muerte. Aquellos que no decidan o que decidan no creer en Jesús como Salvador serán separados de Dios. Porque si no quieren a Dios en este mundo, en esta vida, no se les va a forzar a estar con Dios en la eternidad. No todos van a estar en la presencia de Dios. No porque Dios los rechace, porque ellos han rechazado a Dios. Y si rechazan, no quieren nada con Dios, no serán forzados contra su voluntad, su libre albedrío, a estar en la eternidad con Él. Porque no los buenos irán al cielo. Si alguien dice, no, yo creo que Dios me va a decir porque yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente, yo hago buenas obras de bondad, yo ayudo a mucha gente. No es los actos de bondad, no es tus actos los que te llevan a la presencia de Dios, es un solo sacrificio. En Casa de Fe, en esta semana en el Facebook, se publicó esta frase: las únicas obras de justicia que sirven para justificar a un pecador son las obras de Cristo, no son tus obras. Dios me va a aceptar porque yo hago buenas obras. Dios está obligado a aceptarme porque yo hice mucho sacrificio para la gente necesitada. Solamente la obra de Cristo nos permite vivir en comunión con Dios. Sabiendo esto, no suaviza la realidad o la crudeza de la realidad actual. No la suaviza, pero nos pone en contexto. Siendo quizá un poco, pues la pregunta sería, siendo que no sufriremos la segunda muerte, ¿qué importa? ¿Qué importa cómo enfrentamos la primera muerte? ¿Sabes por qué nos afecta mucho la primera muerte? Porque nuestra vista, nuestro enfoque
Nuestro anhelo es hacer de este pedazo de tierra mi cielo. Hacer de esta temporalidad mi eternidad. Y la carta a Esmirna nos ubica en el contexto correcto. Hemos sido creados para la eternidad. Y en algún momento, de alguna forma, y Policarpo lo entendió, vamos a dejar este mundo, vamos a morir. Pero lo que importa es que no sufriremos la segunda muerte. Y a cada una de las muertes corresponden 2 resurrecciones. La muerte espiritual resucita en el nuevo nacimiento cuando aceptamos a Jesús. La segunda muerte, la muerte física, la segunda, es la resurrección final, cuando seamos levantados para vivir con Él por la eternidad. Por eso, le dice a los de Esmirna, no tengas miedo, aunque temblaban de miedo. Y por eso hoy la palabra es para ti. Esta pandemia, esta crisis económica, esta crisis financiera en todo el mundo va a afectar, está afectando. No temas. Vas a comer. Quizá no el chuletón como esperabas, pero la tortilla y la sal y un chile de amor no va a faltar ahí. Aunque serán perseguidos. Tendrán problemas, limitaciones, dificultades, pero no temas. Y en todo caso, teme a quien puede destruir el alma y el cuerpo. Mateo 10:28 dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hay muchas cosas a las que el creyente puede temer. Al rechazo, al dolor, al abandono, pero todo eso es temporal. Por eso la palabra hoy te dice, no temas. No temas. Quizá el matrimonio está en una crisis, no temas. Quizá la salud se ha visto minada, no temas. No temas. Porque quien está detrás de toda persecución demoníaca ha sido derrotado. Y tu confianza está en Cristo. Y por eso, ninguna prueba, escucha, ninguna prueba te destruirá si confías en Él. Ninguna prueba, esa crisis económica no te va a destruir. Saldrás fortalecido si confías en Él. Esa crisis familiar no te va a destruir. Saldrás fortalecido si confías en Él. 1 Corintios 10:13, y con esto voy terminando. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Qué aprendemos de la segunda parte de la carta a Esmirna? Que nuestro Señor no nos dora la píldora, como decimos coloquialmente. Nos dice la verdad. Habrá sufrimiento. Y el cristiano en los últimos tiempos sufrirá mayor persecución. Y el cristiano en los últimos tiempos sufrirá mayor persecución. Y Juan o el Espíritu no les puede garantizar a los de Esmirna, como ahora son cristianos, a partir de ahora son inmunes al sufrimiento. No dice eso. Juan no dice, ahora, como han creído en Jesús como el Mesías, ustedes, aunque los acusen, no morirán en la hoguera. No les dice eso. No puede asegurarles eso. Pero ¿qué sí les asegura? El día que ustedes mueran, de la forma como mueran, tengan por seguro que abrirán los ojos y verán los ojos de su Señor, quien Él les dará la corona de vida. Apocalipsis 26 dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Aquellos que nacen del Espíritu, aquellos que aceptan a Jesús. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, la muerte espiritual, no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. No temas. No temas. La Biblia
registra varias emociones de nuestro Señor Jesús. La Biblia registra cuando Jesús lloró. Precisamente cuando fue a visitar a Marta y a María, que Lázaro había muerto, dice la Biblia que Jesús lloró. La Biblia registra que Jesús se deprimió, tuvo un sufrimiento emocional profundo en el Getsemaní. La Biblia registra que Jesús se enojó cuando ve que el templo estaba usando para fines que no eran los creados. Pero ¿qué no registra la Biblia? Yo creo que sí lo hizo, pero no lo registra. La Biblia no registra en ninguna ocasión. La Biblia no dice, y Jesús se carcajeó. Y Jesús se rió. No lo dice. Y yo creo que fue intencional. Para que cuando lleguemos ante Él, podamos vernos algo que ni siquiera nos hemos podido imaginar. Nos hemos podido imaginar a Jesús llorando. Nos hemos podido imaginar, porque la Biblia lo dice y nos lo imaginamos. Pero como la Biblia no dice Jesús se carcajeó, no te has imaginado a Jesús carcajeando. Pero yo me imagino. Esto no es dogma. Puede que no sea así, pero así me lo imagino yo. Que el día que cierre los ojos en esta tierra y abras los ojos, verás unos ojos profundos llenos de amor que te digan, llegaste Omar, llegaste Jorge, llegaste, estás aquí Jairo, estás aquí Evelyn, estás aquí, finalmente éntrale al gozo de tu Señor. Yo sé todo lo que viviste, pero mis ojos siempre fueron en ti, siempre estuvieron contigo. Éntrale, ahora vas a ver lo que tengo preparado y vas a ver su rostro brillante, radiante, lleno de gozo y de alegría, porque empezará nuestra verdadera vida, la razón por la cual fuimos creados originalmente. Y entonces, al ver su rostro lleno de amor, al ver sus ojos llenos de brillo y de amor por ti, todo sufrimiento vivido desaparecerá. Todo sufrimiento experimentado habrá sido borrado y el gozo mayor será superior a cualquier sufrimiento hasta ese momento experimentado. Así hayas muerto en un accidente, trágicamente, de una enfermedad, de una agonía duradera, será nada cuando veas el rostro de tu Señor que te dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y te da tu corona. Eso, para eso fuimos creados. Ese es el verdadero destino, no aquí, no ahora. Y la carta a Esmirna ubica a un pueblo sufriente en el contexto correcto. Ubica a un pueblo que está sufriendo en la dimensión correcta, la dimensión espiritual. Esto será por un tiempo. Pero después de esto, viene el gozo con tu Señor. Palabra de Dios. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, ¿por qué no le agradeces a Dios? Y si hay algún sufrimiento, alguna área en que tu vida ha sufrido y pensabas que Dios se había olvidado o pensabas que era un castigo de Dios, hoy dile, Señor, gracias. Porque aquí estoy y he podido sobrevivir gracias a tu mano poderosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y aunque el futuro se presente incierto, aunque tengo dudas, Señor, de qué va a ser de mí, de mi familia, aunque en ocasiones me pregunto del propósito de mi vida, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Solo te pido que tu propósito se cumpla en mí. Y que todo sufrimiento cumpla un propósito y muchos lleguen a glorificarte a través de lo que yo pueda vivir y que pueda permanecer firme, así como Policarpo, y decir, yo soy cristiano. Yo te amo, Cristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.